y dejamos el siervo que va a traer la palabra del Señor este momento. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Que tengan cada uno de ustedes, muy buen día. Esperando en el Señor que estemos todos aquí alegres, gozándonos en la presencia del Señor, ya que Él ha sido bueno con nosotros. La prédica de nuestro hermano ayer decía: de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. En esta mañana, para aprovechar el tiempo, le voy a pedir de favor al hermano del sonido si me le puede bajar. Tiene mucho eco esto, por favor. Vayan conmigo a la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, su segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Y le voy a suplicar que se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra de Dios. Segunda epístola del apóstol Pablo. Hermanos, todavía se sigue oyendo. Afectan los oídos. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Voy a continuar sin el micrófono para mientras. Segunda, ¿se oye mejor, hermanos? Segunda a Timoteo, capítulo 4. ¿Todos lo han encontrado, hermanos? Segunda a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Amén. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 8. Dice el apóstol Pablo. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice: te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí mismos, para sí maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy siendo derramado y el tiempo de mi partida es inminente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Puede poner su separador allí en la porción que hemos leído.
Y le pido de favor a todo el que es creyente, todo el que es cristiano, nacido de nuevo, bautizado, poder levantar su Biblia. Le pido de favor que levante su Biblia. Porque si es bautizado, es un cristiano nacido de nuevo y no tiene Biblia, no está dando fruto. Y en esta mañana yo le pido que ponga mucha atención a lo que vamos a hablar en esta hermosa mañana. Puede tomar su lugar. Y está muy bien ese fondo de piano ahí, hermano. Puede quedarse ahí. No sé si habrá un micrófono encendido, pero si no les afecta el eco, si el eco está afectando, hermano, puede levantar su mano, porque no quiero que esté molestando el eco a los hermanos. Entonces, hemos leído esta porción de la palabra de Dios y le pido de favor a mi hermano que está en la computadora al cargo de las pantallas, si me puede poner la Nueva Traducción Viviente, el capítulo 4 y el versículo 1, por favor. Ya las traducciones están descargadas. Sí, aleluya. Amén. La Nueva Traducción Viviente la tenemos allí. Pero antes de empezar, yo quiero, hermanos, en esta mañana, he titulado la prédica de esta mañana, las últimas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Las últimas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. En esta mañana yo quiero, antes de continuar, quiero preguntarle aquí a mi hermano Nazario, ¿cuáles fueran las últimas palabras que usted le diría a su hijo? Que rinda su vida al Señor Jesucristo. Que rinda su vida al Señor Jesucristo. Hermano Eliezer, ¿cuáles serían las últimas palabras de usted hacia su familia o hacia su hijo? Que no se aparten del camino del Señor. Que no se aparten del camino del Señor. Y las respuestas de los hermanos personalmente me agradan mucho. Porque vemos al apóstol Pablo. Esta epístola que escribió el apóstol Pablo a Timoteo fue la última que escribió estando en vida. Déjeme decirle que cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, él no está sentado en una silla como la que están ustedes en este momento. El apóstol Pablo no estaba al frente del piano como está mi hermanito aquí ministrando ahorita. El apóstol Pablo no estaba en un sofá como los de ahora, que lo puede acostar, puede poner su vaso a la par de usted, tiene el control y enfrente del televisor. El apóstol Pablo no estaba en esas condiciones. El apóstol Pablo estaba sufriendo su último encarcelamiento. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Estando allí en la cárcel, el apóstol Pablo, aproximadamente por el año 66 después de Cristo, aproximadamente por el año 66 después de Cristo, estaba gobernando sobre Roma un emperador llamado Nerón. Puede apuntar ese detalle. Estaba gobernando un emperador llamado Nerón. Este ha sido considerado uno de los emperadores más malos que ha existido. El emperador de Roma, este señor llamado Nerón, el apóstol Pablo es encarcelado. Y déjeme decirle que en los tiempos del apóstol Pablo, a los que mandaban encarcelar era específicamente a los líderes.
Era específicamente a los que estaban haciendo la guerra o los que promovían las enseñanzas de Jesús. El apóstol Pablo es encarcelado, y si usted notó, le pido de favor a mi hermano que ponga el versículo 6 en esa misma traducción. El versículo 6, el apóstol Pablo dice: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Hermanos, los escritos del apóstol Pablo, especialmente esta carta, es una de las que más me hace llorar cuando leo en esta carta. El apóstol Pablo le dice: en cuanto a mí. El apóstol Pablo siente el testimonio del Espíritu de Dios diciéndole que ya no saldrá de la cárcel. Por eso el apóstol expresa estas palabras: mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. En Reina Valera 60 dice que mi vida ya está para... El apóstol Pablo sabía que ya no saldría de esa cárcel. El apóstol Pablo sabía que ahora le tocaba enfrentar lo que Jesús les dijo a los discípulos. Jesús les dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Pero la palabra testigos en el griego es la palabra griega mártir, que significa seréis mis mártires. Ustedes serán mis mártires. Y un mártir, hay una palabra griega que es martureo, que significa testificar con la vida o con la propia sangre. Jesús está diciendo a sus apóstoles: y serán mis mártires. Ustedes tendrán que dar su vida por causa de mí. Jesús se los prometió. El apóstol Pablo sabía que ese tiempo se acercaba para él, en el que él tenía que ser un mártir y entregar su vida por Jesucristo. El apóstol Pablo dice que se acerca el tiempo de su partida. Y más adelante quiero dar un poco de explicación qué significa una ofrenda derramada o una ofrenda. Pablo compara su vida a eso. Pero el apóstol Pablo escribe esta epístola desde la cárcel, estando en prisión. Y el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice, regrese conmigo al versículo 1, amado hermano, por favor. Mire, el apóstol Pablo dice el versículo 1: en presencia de Dios y de Cristo Jesús. Cuando meditaba esta palabra me llama la atención porque Pablo no dice en presencia de los diáconos o en presencia de los ancianos. El apóstol Pablo pone a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que le va a decir a Timoteo. Y en el tiempo del apóstol Pablo, esta es una especie de juramento. Este es un tipo de encargo. Y en el tiempo del apóstol Pablo, los griegos, las religiones paganas, ellos hacían juramentos delante de los dioses, delante de las deidades. Ellos llamaban a alguien y le decían: mira, te juro delante de la diosa Diana. La diosa Diana la habla en Hechos, la diosa Diana de los Efesios. Y habían muchos dioses que ellos juraban delante de los dioses para encargarle algo al que le estaban dando la ordenanza. Pero hay algo interesante en estas culturas, porque cuando se hacía un juramento delante de las deidades, al que se le estaba dando la orden, él sabía que si ese juramento era violado,
los dioses vendrían y derramarían juicio sobre la persona que violó el juicio. Eso era en la cultura que rodeaba al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo hace una especie de juramento, una especie de encargo. Y le dice: te encarezco delante de Dios. Pero en el griego es testifico solemnemente. Y testificar solemnemente es dar un testimonio pleno y claro. Dar un testimonio pleno y claro. Y Pablo no está juramentando o no está encargando algo a Timoteo delante de los dioses paganos. Pablo está haciéndole un encargo a Timoteo delante de Dios y delante de Jesucristo. No delante de los dioses paganos, sino delante del creador de los cielos y la tierra, delante del que juzgará, dice Pablo, a los vivos y a los muertos. Oh, hermano, un juez terrenal solo puede juzgar al que está vivo. De nada sirve que a un juez aquí a la corte le lleven un ataúd y mire, este hombre no me pagó, y le lleva a la tumba del muchacho. El juez le va a decir: lo siento, ya está muerto, yo no puedo hacer nada. Pero el juez de toda la tierra, él puede juzgar vivos y muertos. ¡Aleluya! Eso trasciende la naturaleza. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Yo me imagino a Timoteo leyendo la carta del apóstol Pablo. Me imagino a Timoteo leyendo estas palabras del apóstol Pablo. Está recibiendo un encargo delante del Rey de toda la tierra. ¿Cuántos sabemos que Dios Padre, Jesucristo, son el verdadero Dios de toda la tierra, el creador del cielo y la tierra? Entonces Pablo le escribe esto a Timoteo y le dice lo que va a hacer. Y cuando Timoteo recibe esta carta, amados hermanos, Pablo probablemente fue decapitado en el año 67, poquitos meses después de haber escrito su última carta. Yo me imagino acá siendo Timoteo y viendo a Pablo, viendo que Timoteo fue un gran amigo del apóstol Pablo y hermano, caminaron juntos. Y ahora el apóstol le dice: mi partida está cerca. Ahora Timoteo se quedará y será responsable de predicar la palabra tal y como Pablo se la había enseñado a él. Por eso, pase conmigo al versículo 2, amado hermano. El versículo 2, Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea el tiempo oportuno, sea o no sea el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Reina Valera dice: predica a tiempo y fuera de tiempo. Y lo que Pablo le dice aquí a Timoteo: mira, Timoteo, tú predica, parezca o no parezca el tiempo oportuno. Donde quiera que tú te encuentres o en cada momento, tú predica la palabra de Dios. No le dice cuenta historias, no le dice habla fábulas o vanidades, le dice predica la palabra de Dios. Me llama la atención por qué Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra de Dios. Hay una razón. La razón está en el siguiente versículo.
Mire qué dice el siguiente versículo. Y en este versículo quiero centrar el mensaje en esta mañana. Mire, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, porque llegará el tiempo, diga conmigo, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Mire lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pablo le dice, va a llegar el tiempo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque va a llegar el tiempo cuando la gente no escuchará la sana doctrina. Cuando la gente no escuchará. Ahora le pido que regrese a Reina Valera 60. Reina Valera 60 dice, no soportarán. Reina Valera 60 dice, porque no sufrirán la sana doctrina. Y esa palabra, no sufrirán, mire, dice, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina. Y esa palabra, no sufrirán, significa que no van a aguantar la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué no van a aguantar la palabra de Dios? La segunda parte lo dice. Porque tienen comezón de oídos y van a buscar maestros que les prediquen lo que ellos quieren oír. Van a buscar predicadores que les digan que no está mal si está en pecado. Buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esa palabra que dice teniendo comezón es una palabra griega que significa rascar, arañar. A la gente, el tiempo que Pablo profetiza, va a llegar el tiempo en que la gente le va a picar la oreja, en que a la gente le va a estar corcomiendo los oídos, pero no de oír la sana enseñanza, sino les va a picar el oído, les va a picar las orejas de escuchar lo que sus propios deseos quieren. Y como la gente va a tener eso, hermano, van a buscar predicadores, se amontonarán, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quiere decir que si usted o yo, los que predicamos, somos predicadores que hablamos la palabra de Dios, casi siempre le vamos a caer mal a la gente que no quiere la palabra de Dios. Casi siempre va a haber ahí como agua y aceite. Como que a este predicador no lo traigamos, porque nos habla sana doctrina, y al otro amontonémonos, llamémonos solo a los que nos hablan conforme a nuestras propias concupiscencias. Mire qué dice. Ahora le voy a pedir que vaya conmigo para poner un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Vaya conmigo al libro del profeta Ezequiel, capítulo 2. Profeta Ezequiel, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Los que tienen Biblia pueden buscar su Biblia, por favor, si no aparece luego en la pantalla, para que veamos todo lo que dice. Mire qué dice del versículo 1 en adelante, y dice: y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me asentó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes, ¿qué dice? A gentes rebeldes,
que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres han pecado contra mí hasta este mismo día. Versículo 4. Y los hijos, y mire que dice entonces Reina Valera 60, ahí está muy bien el 4. Dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Mire qué trabajo le estaban dando al profeta Ezequiel. ¿Quién hubiera querido ese trabajo? De una vez Dios le dice: te voy a mandar a gente rebelde. Vas a ir a predicarle a gente rebelde que se ha rebelado contra mí hasta este mismo día. Y Dios le dice: te voy a enviar a gente de duro rostro, a gente que tiene un corazón empedernido. Hay otros versículos que dicen un corazón como diamante. Y el diamante es una de las piedras más duras que existe sobre la tierra. Siga conmigo el versículo 5, amados hermanos. Mire qué dice: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa. Hermano, ¿está leyendo conmigo? Mire, dice: porque son una casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Porque Dios nunca ha dejado a su pueblo sin testimonio. Dios siempre ha enviado palabra. Nadie puede decir: nunca me hablaron de Dios. Dios siempre ha enviado profetas, siervos que han predicado la palabra de Dios. Mire que dice el versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Quiere decir que a Ezequiel lo iban a confrontar. Pero Dios le dice a Ezequiel cuando lo llama a profetizar: tú no les temas, hijo de hombre, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. Miren lo que le está diciendo Dios a Ezequiel. Y luego dice: no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son, la tercera vez que aparece ese título para el pueblo de Dios, porque son casa rebelde. Versículo 7. Les hablarás pues mis palabras. Es lo que Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, no palabra de hombre. Lo mismo Dios le dice a Ezequiel: predica mis palabras, las que yo te voy a dar. Mire que dice: escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Qué bonito trabajo el del profeta Ezequiel, ¿verdad? A gente que lo iban a enviar. Ahora, mire que dice el versículo 4 del capítulo 3, amado hermano. Ezequiel capítulo 3, versículo 4. Ezequiel 3:4. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos ¿qué? Mis palabras. Mis palabras. Versículo 5. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Versículo 6. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mire que Dios le dice a Ezequiel: yo no te voy a enviar a un pueblo que no conoce tu idioma, que no habla tus mismas palabras. Y aún si te enviara a un pueblo que no entienda tus palabras, ellos sí te oirían, aunque no entiendan tus palabras.
pero a mi pueblo, el que yo te envío, el cual habla tu idioma, ellos no te oirán. Versículo 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Mire qué tenía que hacer Ezequiel, amado hermano. Yo no sé si usted se está gozando en la palabra de Dios, pero lo que yo menos quiero es hablarle cuentos. Lo que yo quiero es hablarle la palabra de Dios. Lo que Dios le dijo a Ezequiel, háblale mis palabras. Y Dios le dice a Ezequiel, ese pueblo no te querrá oír. ¿Sabes por qué? Porque no me quiere oír a mí. Cuando los predicadores que están aquí hablan palabra de Dios y nosotros allá no queremos esa palabra, no estamos rechazando al ministro de Dios, sino estamos rechazando a Dios mismo. El mundo no rechaza al que le habla de la palabra de Dios. El mundo rechaza a Dios mismo. Por eso Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero el que no es de Dios, la palabra de Dios no oye. ¿Y sabe por qué? Dijo Jesús, porque mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. Siga conmigo al versículo número 7. Oh, ahí estamos, al versículo número 8. Versículo número 8, Dios le dice a Ezequiel, he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa capacitación. Eso significa que Dios le está diciendo a Ezequiel, mira, yo te voy a enviar a gente de dura frente, pero no te preocupes que yo también voy a hacer tu frente dura como la de ellos. O sea que si ellos te van a tirar en tu frente, también va a rebotar. Mire, hermanos, qué bonito es. Y luego dice, y tu frente fuerte contra sus frentes. Usted ha visto cómo se pelean estos ram, en español no sé, me recuerdo de eso. Estos cómo se pelean con los cachos, se agarran avance y se van así, mire. Se dan duro hasta que el último pare de sangrado, ahí se acabó la pelea. Dios le dice a Ezequiel, mira, yo voy a hacer tu frente dura también. Y eso no es literal, eso no es literal en el sentido de que ustedes se van a agarrar a frentazos los dos juntos, no. Eso es, si te van a menospreciar, si te van a rechazar, no te preocupes porque yo te he capacitado también. Cuando te rechacen a ti, tú puedes venir a mí y refugiarte en mí. Mire que sigue diciendo. El siguiente versículo. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y ese título de casa rebelde le dejo de tarea que lea todo Ezequiel. Usted se lo va a encontrar ahí continuamente. Casa rebelde, casa rebelde, casa rebelde. Y déjeme decirle aquí, usted no piense que yo soy bien obediente, hermano. Yo como predicador también he sido rebelde a Dios. Pero como decía nuestro hermano ayer, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero el que nosotros seamos débiles no quiere decir que nosotros no podemos tener una vida de integridad delante de Dios. Porque el que pone eso como excusa dice, Señor, es que la carne es débil, Señor. Yo no vi cuando ya la tenía en mi cama, Señor. Eso es mentira. Es que la carne es débil, Señor. No. ¿Cómo que la carne es débil? Nosotros somos los que abrimos las puertas. Nosotros somos los que cedemos a la tentación. No, señores, que mira, la hermana tiene la culpa porque ella se viste así. Bueno, sí, en parte sí tiene la culpa, pero
Pero Jesús dice, si tu ojo es ocasión de caer, córtalo. Si eso fuera literal, también nadie tuviera ojos ya. Dígame si sí o sí. Sí o sí. Si eso fuera literal, ninguno tuviera ojos ya. Nadie tuviera ojos. A veces pasa ahí, hermano, mire, hermano. Y uno, por eso a veces piensan que uno es ángel o que uno ya no tiene debilidades. Y el ojo le pega el tirón. Eso, lea Romanos capítulo 7. Apúntelo si alguien está durmiendo aquí. Lea Romanos capítulo 7. Allí dice Pablo: yo veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Entonces uno está ahí batallando. Esa es la vida del cristiano, una batalla todos los días. Por eso Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla. Porque esta no solo es una batalla, es una buena batalla. Esta no es cualquier batalla, hermano Nazario. Aquí ahorita tal vez no estamos teniendo tanta batalla. Los que tienen batalla estando en el culto son los que no les gusta la palabra de Dios. Porque esa palabra está ahí, mire, hermano, como martillo. Y la palabra de Dios dice: al necio, aunque lo majes y lo remajes, no se apartará de él su necedad. Ese es un proverbio. Dice: al necio, aunque lo majes y lo remajes. Usted no se ha encontrado con gente así, que usted le dice, le habla de la palabra, y como que a uno le hicieran daño porque más se rebelan contra uno. Y ellos están rechazando al mismo Dios. Entonces el versículo 9, mire cómo dice: ahora le voy a pedir que vaya conmigo a Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, versículo 1 en adelante. Mire que dice Jeremías 21 en adelante: el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe, ¿en dónde? O sea que no está hablando del lugar impío, está hablando de la casa de Jehová. Ahora, este príncipe es el sacerdote Pasur. Y dice que el sacerdote oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Mire que dice el versículo 2: y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. ¿Por qué le pegaron a Jeremías? ¿Por qué le pegaron a Jeremías? Porque dice que estaba profetizando. Ahora, Jeremías, ¿será que Jeremías estaba hablando lo que él quería o lo que Dios le había dicho? Y el sacerdote Pasur lo golpeó. Y no solo lo golpeó, lo mandó a meter al cepo. El cepo los amarraban. Mire que dice el versículo 3: y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Mire, Jeremías no sale de ahí dominado por su carne. Jeremías, cuando salió, le dice: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur. Mire la profecía que Jeremías le dice ahora al sacerdote: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino que ha llamado tu nombre Magor Misabib. Magor Misabib. Y esta palabra Magor Misabib significa terrible, nocturno,
significa miedo nocturno. O sea que tu nombre ya no va a ser Pasur, ahora te vas a llamar miedo nocturno. Mire el nombre que le puso Dios al sacerdote. Mire que dice el siguiente versículo. Porque así ha dicho Jeremías. ¿Quién ha dicho? He aquí, haré que seas un terror a ti mismo. Mire qué bonito lo que le estaba diciendo al sacerdote. Y a todos los que bien te quieren. Y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Jeremías no salió con miedo después del cepo. Mira, sacerdote, le dice Jeremías a este hombre, le dice: ahora ya no te llamarás Pasur, ahora te vas a llamar miedo nocturno. ¿Y sabes qué? Le dice Jeremías: haré que seas un terror a ti mismo, a los que te quieren. Voy a entregar la ciudad en manos de Babilonia, del rey de Babilonia, que este hombre era Nabucodonosor, el que se los llevó cautivos. Mire que dice el versículo 5: entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Versículo 6. Vamos llegando a algo interesante. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás. Mire qué calibre de profetas estos hombres. Te van a llevar cautivo, te van a meter a la ciudad y allí te vas a morir. Wow. Mire qué más le dice: allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren. ¿Qué sabe qué significa eso? Los que bien te quieren. Todos los que van en lo falso, en lo erróneo, a los cuales has profetizado con mentira. O sea que el sacerdote le decía al pueblo de Israel: no vendrá juicio. Dios no nos va a entregar en manos de nuestros enemigos. ¿Cómo Dios me va a entregar en manos de mis enemigos? Era el pensamiento de ellos. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Los entregó en manos de sus enemigos. Y Dios le dice: allí van a morir, allí te van a enterrar a ti. Mire que dice el versículo 7. Jeremías aquí entra y este es un momento que todo predicador real, genuino, va a llegar a pasar. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. A Jeremías no le estaban dando ofrenda por predicar. A Jeremías no era aquel que sonaba, si hubiera vivido en nuestros tiempos, que le sonaba el teléfono: mira, invitación aquí, invitación allá, porque a Jeremías no lo querían. A Jeremías no lo tragaban. ¿Sabe por qué? Porque él les hablaba la palabra de Dios. Y aquí está el llamado de Dios a Jeremías. Vimos el anterior fue a Ezequiel. Ahora Jeremías dice: Señor, tú me sedujiste. Como diciendo: tu llamado es más fuerte que yo, Señor. El deseo por predicar tu palabra, el deseo por glorificar tu nombre, Señor, es más fuerte que yo. ¿Cuántas veces el pastor aquí ha dicho, y la esposa del pastor ha de conocer bien esto? ¿Cuántas veces no han llegado debilidades de querer tirar la toalla, hermano? ¿Cuántas veces no ha llegado el momento de decir: pongamos otro pastor?
Pero es allí donde el llamado de Dios, es allí donde el Espíritu de Dios hace la función de nuestro consolador y llega y nos fortalece y nos dice: sigue adelante. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice: yo estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Yo me imagino a Jeremías meditando en ese llamado de Dios. Jeremías entra en ese momento. Mire el versículo siguiente. Versículo 8 dice: porque cuantas veces hablo, Señor, o cuantas veces predico, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías, cada vez que predicaba, no le iban a dar la mano. Hermano, qué bonito predicó. Jeremías, la profecía que él daba era escarnio, era afrentado. Ahora déjeme decirle que siempre hay gente en el pueblo de Dios que va a aceptar la palabra de Dios. Siempre hay gente, siempre hay un remanente fiel en el pueblo de Dios que ama la palabra de Dios. Versículo siguiente. Y dije: Jeremías está diciendo ahora: no me acordaré más de él, o sea, de Dios, ni hablaré más en su nombre. Mire el momento de Jeremías. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Y sabe qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Aviva el fuego que hay en ti. Jeremías dijo: ya no voy a predicar, Señor. Cuando me den el privilegio de predicar, Señor, ya no voy a predicar. Cada vez que hablo tu palabra, yo veo una indiferencia, Señor. Pero hay en mí, en mis huesos, un fuego que es el Espíritu de Dios, allí fortaleciendo a los ministros, a los creyentes, a todos los hermanos. ¿Quién de los que está aquí no ha llegado un momento de debilidad y ha dicho: ya no quiero seguir? Pero ahí ha llegado el Consolador, el Espíritu de Dios, y nos ha levantado, nos ha dado la fuerza y nos dice: sigue caminando. Versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Y oiga lo que decían de Jeremías: denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Todos estaban esperando si Jeremías iba a dejar el ministerio. Todos estaban esperando si Jeremías iba a dejar de ir al culto porque no le dieron la mano. Todos estaban esperando si Jeremías iba a dejar el diaconado, iba a dejar un ministerio porque a algún hermanito no le gustó algo. Estaban viendo si Jeremías claudicaba. Y dice: quizás se engañará, decían. Escucha lo que decían de Jeremías. O sea, quizás Jeremías está equivocado. Quizás lo que Jeremías está profetizando no es de Dios, no es de él mismo. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Ellos pensaban que se estaban levantando contra Jeremías, pero era contra Dios mismo. Ahora quise poner estos ejemplos para que pueda regresar conmigo a Timoteo, segunda a Timoteo capítulo 4. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, ahora sabe usted qué es lo que le espera a Timoteo. ¿Sabe qué es lo que le espera a Timoteo por predicar la palabra?
Porque Pablo le dijo a Timoteo: yo te encarezco delante de Dios, no es delante de los hombres, no es delante de nadie, humanamente hablando, mi responsabilidad, sino es delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos por su manifestación y en su reino. Versículo 3, puede pasar al versículo 3, hermano. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Los tiempos no han cambiado. El tiempo de Jeremías era similar. Jeremías fue enviado a un pueblo donde lo rechazaban, donde cada vez que él daba las profecías era de afrenta para él. Ezequiel fue enviado a un pueblo que lo esperaba con dura frente, con un rostro duro, que no lo iban a recibir. Pero Dios le dice: escuchen o dejas de escuchar, tú sígueles hablando la palabra de Dios. Quieran o no quieran escuchar, tú predícales la palabra de Dios. Y esto es triste. ¿Acaso no estamos viendo esto en nuestros días, hermanos? Donde la gente ya no quiere oír la palabra de Dios, hermano Ángel. Ahora si le dicen: hermano Ángel, usted necesita tener una vida de oración, una vida de intimidad, si quiere que Dios lo respalde. Ahora hay gente que le dice: este es religioso. Hay gente que le dice eso: este es religioso, Dios conoce mi corazón. Hay gente que pone eso por excusa. Hay gente que ya no quiere oír la palabra de Dios. Hay gente que rechaza el mensaje al evangelio. Déjeme decirle, si el Señor no ha venido, probablemente el gobierno de Estados Unidos impondrá que todos los ministros, por eso escuche lo que le voy a decir. Usted sabe que gran parte de iglesias que están afiliadas con el gobierno tienen ciertos beneficios del gobierno. ¿Es así o no es así? Porque las iglesias no pagan impuestos. Las iglesias tienen cierto apoyo del gobierno. Pero cuando el gobierno decida: ya no te voy a apoyar, y ahora tienes que imponer el matrimonio igualitario en las congregaciones. Pueda que venga ese momento si Cristo no ha venido. Y van a querer venir a nosotros como iglesia a querer aceptar el matrimonio del mismo sexo. ¿Qué vamos a decir nosotros, hermanos? Levante la mano con su palabra de Dios, con su palabra, y diga: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Diga conmigo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no solo se queda ahí en esas hermosas palabras. Serán mis mártires, dijo Jesús. Nos van a perseguir. Aquí no estamos viendo persecución. Aquí yo veo hermanitos como que estuvieran viviendo en Corea del Norte. No traen Biblia. Solo en Corea del Norte es prohibido andar una Biblia. Países como Irán, Irak, donde si los miran con una Biblia, los persiguen. Y el problema, ¿sabe qué es? Que cuando se dice cuánto dan para el cielo, las dos manos levanta, pero no está dando fruto para Dios. Lleva cierto tiempo en la iglesia y cuando le dicen: hermanos, van a haber bautismos, dice: hermano, no estoy preparado. Y si no está preparado, quiere decir que no es creyente. Y yo sé que eso, ahorita, por eso leí Jeremías y Ezequiel, porque ellos son mi ejemplo. Yo tengo que seguir el ejemplo de ellos. Tengo que seguir el ejemplo del apóstol Pablo, que él dijo: el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que ya tenía que morir.
Hay una indiferencia en medio de nosotros, hermanos, donde se nos habla de la palabra de Dios y nosotros ponemos muchas excusas. ¿Es así o no es así? Nosotros ponemos muchas excusas. Y es realmente lo que Pablo dice: vendrá tiempo cuando no soportarán. Déjeme decirle, ¿cuántos de los que están aquí son cristianos nacidos de nuevo? Pueda levantar su mano y dar un gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí son cristianos y pueden levantar su mano y decir gloria a Dios? Jesús dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Ahora, hay aquí yo soy sincero, algunos que no levantaron la mano. Y yo digo, ¿será es por rebeldía? ¿O es porque de verdad no son cristianos? ¿O es porque dicen, bueno, el hermano no me va a obligar a mí a levantar la mano? Y de verdad que sí son duros de rostro, como dice la palabra de Dios. Y hasta más se la mete duro. Yo lo estoy haciendo en una buena intención. Yo no lo estoy haciendo con una mala intención. Pero ¿sabe qué pasa? Que a la gente no le gusta ese mensaje. El mensaje de Dios es para los que verdaderamente aman a Dios. Y yo no sé si todos, pero yo siento un poco de tensión. Usted ha sentido como cuando aquella cuerda ya se va a reventar, está por explotar. ¿Usted ha sentido eso, hermano? ¿Ha visto eso cuando ya se va a reventar una cuerda? Hay corazones que se ponen así cuando escuchan la palabra de Dios. Quisieran levantarse como aquel Pasur y darle a Jeremías, darle duro. Pero ¿sabe qué es lo que yo le estoy diciendo con esto? Que la palabra de Dios no hallará cabida en Dios. La palabra de Dios no hallará cabida en los que no aman a Dios. ¿Cuántos creen que eso es así? Ahora, amados hermanos, para ir finalizando, yo he escuchado que cuando a uno le enseñan a predicar dicen, no diga para ir finalizando si no va a terminar. ¿Ha escuchado usted eso o no? Hermano, si todavía no va a terminar de predicar, no diga ya que ya voy terminando. Y repite como 5 veces que ya va terminando y nunca termina. Pero yo en esta ocasión sí voy finalizando, hermano. Sí voy finalizando. Mire qué dice el versículo 4, hermano, allí mismo donde está el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído. ¿Y cuál es la verdad? Dice que apartarán de la verdad el oído. ¿Y qué va a pasar? Se volverán a las fábulas. ¿Qué son fábulas? Cuentos, chistes. Versículo 5. Pero tú, dígale al que está a su lado, pero tú. ¿Sabe por qué? Estamos leyendo el versículo y ese versículo en ese tiempo fue para Timoteo, pero ahorita es para usted y para mí. Dígale al que está a su lado, pero tú. Dígame, hermano, pero tú fuerte, sin miedo. Pero tú. Sin miedo. Pero yo también, todos. Aquí nadie está fuera. Qué bonito aquellos predicadores que dicen ustedes y él nunca va. Pero tú, sé sobrio en todo. ¿Sabe qué significa ser sobrio? El que anda borracho no anda sobrio. El que anda borracho anda para allá y para allá y para allá. Se desnuda solo el borracho. El borracho baila con el hombre. El borracho pierde los sentidos porque no está sobrio. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú sé sobrio, tú tienes que estar en tus 5 sentidos. Tú tienes que estar con los pies en la tierra, viendo lo que está aconteciendo. Y le dice, mire, soporta las aflicciones. Soporta, aguanta, mantente firme, soporta. Haz obra de evangelista. Dígale al que está a su lado, si nunca ha evangelizado, dígale, haz obra de evangelista. Dígale, hermanito,
Dígale, haz obra de evangelista. Dígale, porque es palabra de Dios, y si es creyente va a recibir la palabra de Dios. Dígale, haz obra de evangelista. Y dice, cumple tu ministerio. Ahora déjeme decirle aquí, la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y si usted es parte del cuerpo, tiene una función en el cuerpo. Si no es parte del cuerpo, no tiene función en el cuerpo. ¿Cuántos de aquí somos parte en el cuerpo de Cristo? Todos los que somos parte del cuerpo de Cristo tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Pablo dice, ¿acaso dirá el ojo, porque no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Verdad que no? ¿Acaso dirán los pies a la cabeza, no te necesito? Todos somos parte del cuerpo. Todos los que estamos en el cuerpo tenemos una función. Ahora, si no está en el cuerpo, no tiene función. Y todo el que está en el cuerpo tiene que cumplir su ministerio. A Timoteo tenía que predicar la palabra. Timoteo tenía que seguir adelante. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ahora aquí lo que le dije que quería hacer una pequeña explicación. Para ser sacrificado, Pablo está usando un lenguaje del Antiguo Testamento cuando se hacían sacrificios. Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Usted ha leído el Antiguo Testamento donde preparaban el becerro. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham que tenía que sacrificar a su hijo? Ok, acá Pablo es el sacrificio. Pablo dice, yo ya estoy como aquel becerrito que está preparado para que le prendan fuego. Pablo sabía que él iba a morir. Y dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Eso me gusta también, porque esa palabra, mi partida está cercana, es algo que también se utilizaba esa palabra en el contexto griego. Cuando un barco, ¿cuántos? Bueno, ahorita ya no hay muchos barcos, pero los que viven en playa conocen más de barcos. Los barcos, los botes, les ponen unas estacas o unas anclas para amarrarlos, ¿sí o no? Y esa palabra, mi partida está cercana, se utilizaba cuando un barco se le soltaban las amarras y estaba preparándose para navegar. Cuando se soltaban las amarras, se levantan las velas del barco para navegar hacia el profundo océano. Y Pablo ve su vida como un barco que va a navegar hacia las playas de la eternidad, decía un escritor. Oh, mire hermano, qué hermoso. Pablo ve su vida como aquel barco que se le soltaron ya las amarras, se está levantando las velas, listo para partir a la eternidad, a encontrarse con su Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué confianza, amado hermano! ¡Qué confianza poder decir eso! Poder decir, el tiempo de mi partida está cercano. Verme como aquel barco que ya está rumbo a la eternidad. Versículo 7. Versículo 7 dice, he peleado la buena batalla. Acá hay varias metáforas. La primera metáfora de un soldado. En el tiempo de Pablo, los soldados peleaban las batallas. Pablo dice, lucha como buen soldado de Jesucristo, le decía a Timoteo. Y Pablo usa acá el término de un soldado que ha peleado la buena batalla, que ha terminado la guerra y ahora sí puede arreglar sus maletas y regresar a casa. ¿Sabía usted que nosotros estamos también en una guerra y que va a llegar el momento en que tenemos que retornar a casa? Pedro dice, ustedes son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nosotros solo vamos de pasada, pero ¿sabe qué? Nosotros estamos aquí en una guerra donde todavía no podemos alistar nuestros tanates, nuestros chunches, nuestras valijas. Todavía no podemos alistarnos y decir, hemos peleado la buena batalla. Nosotros estamos peleando la buena batalla. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos peleando esa buena batalla?
Pablo dice también, usa la otra metáfora de un atleta. En los tiempos del apóstol Pablo habían Juegos Olímpicos. Y en esos Juegos Olímpicos corrían. Y Pablo dice a los filipenses, corran de tal manera que ganen el premio. Porque en los estadios, dice, a la verdad son muchos los que corren, pero uno solo se lleva el premio. Pablo dice ahí, pone el ejemplo de un atleta. ¿Y acaso un atleta, hermano, va a estar comiendo lo que se le da la gana? Un boxeador, peso medio, tiene que estar, supongamos, 150. Si está a 155, tiene que dejar de comer para bajar a 150. Si no, no lo dejan entrar al ring para pelear con el otro, porque tiene 5 libras de más. Tiene que sacrificarse y no comer. Si quiere estar en peso light, en peso suavecito, 130. Pero si está pasado de peso o si está bajo de peso, tiene que subir. Tiene que estar en el nivel. Si está abajo, tiene que estar en el nivel. Si está arriba, tiene que bajar. El atleta se ejercita todos los días. El atleta se cuida. Y Pablo dice, yo he acabado la carrera. Pablo se compara aquí ahora a un atleta que ha llegado a la meta. Ahora se compara con un atleta que ha corrido, que se ha guardado. ¿Sabe por qué? El párrafo dice, he guardado la fe. Y esa es otra metáfora. He guardado la fe. Metáfora es una comparación. Metáfora es como que yo diga, esto es blanco como un huevo. Es una comparación. Metáfora es una comparación. Entonces Pablo está comparando aquí estas cosas. Y la última de las comparaciones es, dice, he guardado la fe. Y esa palabra de he guardado la fe viene de un guardián que se le daba algo y tenía que cuidarlo intactamente. ¿Cuántos se acuerdan del talento que le dieron a aquel muchacho y dice que ese no lo cuidó? Ahora a usted y a mí nos ha sido dada la fe. Y tenemos que cuidar la fe intactamente. Tenemos que aguardar la fe como un guardián que está, como dijo Jesús, ¿acaso si el padre de familia sabe que va a venir el ladrón, acaso no se prepara con un carro para esperar a ese ladrón? ¿Cómo le dicen garrote en México? Leño, palo. El que sabe que va a llegar un ladrón está preparado. Pero hermanos, nosotros ya no tenemos que, no vaya a ir a alistar usted un su garrote atrás de la puerta por si se aparece alguien. No, eso es espiritualmente hablando. Tenemos que estar nosotros velando, cuidando la fe, cuidando la fe. Y el último versículo del apóstol Pablo dice, por lo demás, esa frase, por lo demás, es una frase, es una palabra que está como un puente enlazando con el final que viene. Pablo está llegando al final de su escrito. Y Pablo dice, por lo demás. Yo estaba estudiando esto y en inglés, no voy a decir la palabra en inglés no porque soy gringo, sino porque aquí hay algunas personas que tal vez puedan identificar más esta palabra, por lo demás. En inglés se utiliza la palabra finally. Finally. Y también se utiliza la palabra en inglés from now on. From now on. Y en inglés finally es finalmente. Por lo demás. Y la otra es de aquí en adelante. Pablo dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y aquí entra la promesa para todo el creyente. Aquí entra la promesa para todos los que somos hijos de Dios. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le pido que se ponga sobre sus pies. Hay una promesa para todos los hijos de Dios.
Hay una promesa para todos los que hemos nacido de nuevo. La promesa es la corona de justicia, la cual el Señor dará. Comience a meditar, amado hermano, y diga: Señor, ayúdame a pelear la buena batalla de la fe. Ayúdame a acabar esta carrera. Comience a decirle: Señor, ayúdame a guardar la fe a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades. Yo le pido que cierre sus ojos y comience a meditar en la gracia de Dios. Aleluya. Vamos a decirle a Él: y santo, santo Señor, digno Señor. Una vez más: santo, santo, santo Señor, y digno Señor. Ahora digámosle: eres tú mi rey, mi Dios. Eres tú mi rey, mi Dios, mi Salvador. Eres tú mi amigo fiel. Eres tú mi amigo fiel, mi Redentor, mi Redentor. Ahora dígale: santo,